Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy hablaremos de manchas solares, un tema que hemos presentado muchas veces en el canal. Sin embargo, ¿cuándo fue que se empezaron a registrar estas manchas solares? Usaremos las líneas del tiempo dadas por la narrativa oficial, teniendo muy claro que han sido modificadas a su conveniencia. Y si vivimos en un mundo cíclico donde eventos y comportamientos humanos se repiten, sería muy fácil para los que han escrito la historia reciclar eventos o quitar un ciclo completo. Pero bueno, sigamos. Usaremos este gráfico que abarca un poco más de 1000 años hacia atrás. Como vemos, se han registrado 4 grandes mínimos solares. Es como un sub y baja de 2 niveles de fractales. Cada 11 años las manchas bajan en el mínimo para empezar un ciclo, y a la mitad del ciclo, el máximo o pico, presenta su mayor cantidad de manchas, y cuando cumple los 11 años se disminuyen. Cuando varios ciclos de 11 años son bajos en manchas, a este grupo se le llamará gran mínimo solar, y es como el segundo nivel del ciclo de 11 años, y puede durar 30, 40, 50 y resto de años. Ahora, volviendo a la pregunta de cuándo empezaron a registrarse las manchas solares, esto nos lleva a la revolución de Copérnico. Nicolás Copérnico nació en medio del susodicho Renacimiento. Por cierto, la palabra renacimiento por sí misma evoca reinicio, reseteo, ¿no creen? Como todos sabemos, Copérnico ha sido el referente del heliocentrismo, y que mejor que resetear la mentalidad de las personas de que el Sol es el centro y la Tierra deja de serlo durante el Renacimiento, ¿no? Algo interesante es que el Renacimiento se daría entre dos grandes mínimos solares, mínimo de Wolf y mínimo de Spotter, como se ve en el gráfico. Según la historia oficial, Copérnico no presenta sus teorías hasta 1543, el año de su fallecimiento. ¡Qué coincidencia! Lo que no nos dicen es que esta fecha calzaría en el gran mínimo de Spotter, y después de la caída del Imperio Romano que daría fin al supuesto renacimiento. Los patrones de imperios cayendo en grandes mínimos solares son muchos. De hecho, el canal ADAT 2030 propone que el clima se altera, en muchos casos las temperaturas bajan y las cosechas se disminuyen, lo cual trae hambrunas, escasez, etc. Por lo tanto, los imperios pierden su poder de control al no poder proveer los alimentos, que sería la necesidad básica de cualquier ser humano. Según la línea del tiempo, en el año 1573, Tycho Brahe, con una propuesta con tintes geocentristas, donde proponía que el Sol orbitaba la Tierra, aparecía una vez que el mínimo de Sporer había terminado. Sin embargo, Johannes Kepler aparece después, y según la historia muy conocida, él le roba a Tycho Brahe sus hallazgos y los modifica para la agenda heliocentrista. Hay un libro que habla de la posible conspiración de que Kepler asesinó a Tycho Brahe, que se llama Heavenly Intrigue, como lo ven en pantalla. Una vez que Kepler llega a escena, también lo hace Galileo Galilei, con su invento, el telescopio. Como todos ya han escuchado, esto de los inventos de esta clase blanca europea, muy posiblemente fueron descubrimientos de tecnologías antiguas. Dudo que el crédito que ellos se dan sea cierto. Ahora, con el telescopio sería más fácil observar el Sol. Según el sitio Galileo Project, un sitio escrito en 1995, nos mencionan que los chinos ya observaban el Sol en el año 28 a.C. Esto de por lo menos mencionarlos en esta historia me hace pensar que posiblemente ya hacían algo muy avanzado en el área de China, pero es mejor decir que lo hacían a simple vista para poner a los europeos como los expertos. Sabemos que los árabes hacían observación celeste y conocían de astrología siglos atrás y cosas de este estilo. ¿Qué tal los de raza negra? Esto de que este grupo de blanquitos del Renacimiento fueron los pioneros es una historia pintoresca, pero obviamente al ignorar otras razas ya sabemos cómo han modificado la historia. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Después de Kepler y su propuesta con el plagio de los hallazgos de Tycho Brahe, el cual llamó leyes de los movimientos planetarios, hay un silencio en el mundo de la astronomía. No se escucha nada hasta la entrada de Isaac Newton en escena. Ese silencio de la revolución de Copérnico coincide con el gran mínimo de Maunder, la mini era glacial de la que hemos hablado en el canal y que sucedió hace 400 años.
Qué coincidencia que Isaac Newton sea presidente de la Real Sociedad de 1703 a 1727, la sociedad científica más antigua del Reino Unido y una de las más antiguas de Europa, y le agregue más a este impulso heliocéntrico en el tiempo de recién reiniciado el hemisferio norte después de su mini glaciación. Es como que cada etapa que la naturaleza llama la calma y al encierro por causas naturales es el perfecto momento para que estas élites empiecen a maquinar cómo manipularán la percepción de las masas en las siguientes generaciones por venir, ¿no lo creen? En el sitio de Galileo Project se menciona repetidamente que los astrónomos y filósofos ignoraron otras menciones de manchas vistas en el Sol. ¿Qué fue? ¿Que habían registros de civilizaciones antiguas que mencionaban manchas solares y simplemente las ignoraron? Quizá no habían entendido que el Sol ha sido un reloj cósmico desde tiempos antiguos. Incluso hoy en día escuchamos de pronósticos aquí y allá del ciclo solar, lo cual me hace pensar que sigue siendo un misterio para las mismas agencias espaciales. Volviendo a Kepler, en 1607, él deseaba observar un tránsito previsto de Mercurio a través del disco del Sol, y el día señalado proyectó la imagen del Sol a través de un pequeño agujero en el techo de su casa, una cámara oscura, y de hecho observó una mancha negra que interpretó ser Mercurio. Con esto de Mercurio frente al Sol podemos conectarlo al orden que le da la astrología a las estrellas errantes y orbes. Basado aquí en eclipse a quién, el orden sería Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. La Luna puede eclipsar a cualquiera de los otros, por eso es el primero. Resultó que lo que Kepler vio fue una mancha solar, y que otros después vinieron a realizar observaciones similares con el telescopio. Solo había un detalle: el que lo publicaba primero vendría a recibir el crédito. Típico comportamiento con las patentes también. Pero bueno, Johannes Fabricius sería el que publicó como el que las vio por primera vez. Uno de los primeros que observaron las manchas, pero no lo publicó, fue Christoph Scheiner. Este es uno de los gráficos hechos por él. Una de las cosas que llaman la atención de su gráfico es este horizonte y el Sol fijo pero moviéndose sobre su eclíptica, y cómo las manchas cambian de posición a como el día progresa. Las últimas observaciones del Sol se registran antes del mínimo de Maunder o mini glaciación, que según los registros se inicia en 1645. Sin embargo, después de este tiempo la actividad de las manchas solares se redujo drásticamente. Cuando en 1671 se observó una mancha solar prominente, se trató como un evento raro. La actividad de las manchas solares aumentó nuevamente después de aproximadamente 1710. Como se ve en este gráfico, a esta época se le ha llamado el mínimo de Maunder, porque no se reportaron manchas solares por 65 años, y lo único que se reportó fue una mancha en 1671, y se le consideró un evento raro, como lo dice el sitio de Galileo Project. Con la información que hemos compilado en este análisis del Sol, se crea otra posibilidad en estos 65 años: las erupciones volcánicas. La intensidad de ellas son parte de estos grandes mínimos solares. Por ejemplo, las erupciones del monte Etna en 1669 y Long Island en Papúa Nueva Guinea en 1660 son los ejemplos más conocidos durante este periodo de silencio y mini glaciación. Pero existe la posibilidad que el dióxido de azufre y la ceniza acumulada de varios volcanes pudieran haber creado una capa que obstruía ver el Sol en su totalidad y por ende no lograr ver manchas claramente. En el video que publicamos de la inteligencia artificial prediciendo los ciclos solares, se mencionaba que la inteligencia artificial pudo reconstruir momentos donde no se reportaron manchas. No sabemos más a detalle de estos cálculos, pero como que sugerían los tiempos del mínimo de Maunder. Ahora, quizás sí pudo haber manchas, pero por visibilidad no se vieron. O quizá no hubo manchas del todo, como se reporta. La verdad queda de especulación. Lo que sí es cierto es que hubo un silencio en la comunidad astronómica, y el único que entra a escena a finales de este mínimo de Maunder es el señor Isaac Newton. Terminado el mínimo de Maunder, reinicio, silencio o mini glaciación, al parecer la comunidad astronómica con Newton a la cabeza son capaces de empezar a reportar las manchas solares hasta hoy en día. Seguramente han visto este gráfico que hemos mostrado en el pasado. Esperamos que ahora se entienda aún más.
ya que el inicio es a partir del final de este silencio. De ahí que muchas de las predicciones es que podríamos estar entrando a un gran mínimo solar moderno con características similares al de Maunder de hace 400 años. Desde octubre de 2020 hemos estado observando las manchas solares y presentando reportes acá en el canal. Esto es algo a lo que estamos dando seguimiento constante para ver si las predicciones se cumplen o el Sol nos sorprende con más actividad, y quizá tendríamos que esperar otro ciclo. El máximo o el pico del ciclo solar 23 de noviembre de 2001, en comparación al máximo o pico del ciclo solar 24 de abril del 2014, presentó un bajonazo enorme. De ahí que los astrónomos a partir del 2014 empezaron a reforzar sus predicciones de que este bajonazo de golpe podría representar una tendencia de bajonazo para los próximos. De ahí que 2025 será clave para saber si la tendencia se mantiene. Esperamos que con este video el concepto de las manchas solares, su historia y lo que representan haya ayudado a entender este tema aún más. Así que cada vez que presentemos un reporte del Sol, esperamos que sea más fácil de ser parte de esta pregunta de predicciones que tiene hasta los astrónomos inquietos, porque al parecer ellos no lo saben tampoco. Así que por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.